Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, hola a todos y todas. Acá vengo en representación de la coordinadora de nada, en realidad la actividad de hoy surge un poquito, así como con el contexto de por qué estamos acá, surge un poco en la preocupación que se generó entre los compas de propaganda de la coordinadora, pero que es como generalizado, de esto de una de las particularidades de la LUC, que es justamente Omnibus, es que abarca muchísimos temas que uno no tiene por qué conocer de pe a pa, ni saber poder transmitir y demás todo lo que abarca. Entonces, como la preocupación de poder encontrar los argumentos o las formas o las líneas argumentativas de cómo charlar con el vecino y la vecina, básicamente. Porque, bueno, si bien todos, obviamente estamos acá porque defendemos el referéndum por el sí para anular los 135 artículos, no es sencilla la tarea de poder comunicar esto a todas las personas. Habemos personas de todo tipo, generación, lugares de origen, formas culturales, herramientas y demás, y nada, está bueno poder encontrar como conversar y intercambiar argumentos y formas de encontrarnos con los vecinos y las vecinas, porque nada, eso, si no sabemos o no logramos poder conversar con nuestros pares, no tiene sentido, quizás. Nada, un poco eso era entonces capaz que la idea de invitar a Loca es justamente que él tiene un terreno más que reconocido y esa facilidad para comunicarse con el otro y la otra que está bueno como poder intercambiarlo. Nada, así que capaz que lo primero que te vamos a pedir en ese sentido es si podés contarnos como en general cómo entrarle a ese referéndum. Estoy seguro, hacemos como un tema de acuerdo a preguntas. Después de que él hable, la idea es abrir a preguntas. Yo les voy anotando y vamos viendo si hacen varias preguntas, si responde o cómo se va dando la cosa. Así que nada, gracias por estar acá y nada, vamos a dotarnos de herramientas para poder hacer que esto pase. Buenísimo. Bueno, compañeras y compañeros, primero agradecerles muchísimo la invitación, porque si bien es cierto que la tarea principal que estamos desplegando ahora es más hacia afuera, es en la barriada, en las reuniones en casa de familia, con compañeros y compañeras que no tienen decidido el voto, que están en duda, que es una tonelada de gente en el país, una tonelada de gente. Y creo que en la medida que logremos despartidizar la campaña electoral, lo que es un esfuerzo de estas 8 semanas que nos quedan, todavía mayor la duda que se puede generar, en una lógica que está muy buena, que es que a mayor nivel de información que se Cuanto más información existe acerca de los contenidos del referéndum, crece la opción de la anulación. 8 semanas, en 8 semanas, el sábado a 8 semanas para adelante, vamos a estar hasta ahora en la desesperación y la locura de quién cubre la última esquina, que nos falte el material, el volante, con qué votar y demás. Yo voy a intentar hacer la intervención en dos tiempos. Una me dividí en 13 aspectos de la ley de urgente consideración, que serían 9, pero abrí seguridad 4. Y de esos 13 aspectos después quiero explicar, intentando hacer síntesis, por más que es difícil, porque no quiero perder rigurosidad, intentar la LUC en sí mismo, el texto en sí mismo, el texto crudo, duro, sin importar quién gobierna, sin importar en qué país estamos, el texto en sí, por qué es negativo. Lo segundo, que le voy a dedicar un espacio chico, pero me parece que es un espacio que ayuda muchísimo a desnudar el alma de la decisión que hay que tomar el último domingo de marzo, es la olvidada LUC original. O sea, ¿de dónde nació esto? ¿Qué contenidos tenía cuando llegó al Parlamento? Porque creo que ayuda mucho, es muy didáctico, ayuda mucho para entender, pero esto va en esta dirección. Llegó hasta acá en la transacción parlamentaria, en la interna de la coalición, pero intenta llegar hasta ese lugar. En tercer lugar, alguna referencia breve, pero creo que también muy importante para esto, para desnudar el alma de lo que tenemos que definir el 27 de marzo, es qué políticas se vienen aplicando en las distintas áreas que toca la LUC.
¿Qué políticas en lo laboral? ¿Qué políticas en lo educativo? ¿Qué políticas en la vivienda? ¿Qué políticas en colonización? Que no es lo que se pasa al referéndum, ni la LUC original, ni las políticas que se aplican en el área, no es lo que directamente se pasa al referéndum, pero creo que nos ayudan también. Y una última referencia es el contexto general de los demás temas que están en carpeta y que van a tener un escenario posible si triunfa el pueblo uruguayo, esto es, triunfa el sí rosado, y va a tener otro escenario si se impone un modelo que es profundamente regresivo. Los sectores de la coalición de gobierno han intentado reducir la discusión de la ley de urgente consideración a un tema, que es seguridad. Y yo creo que es un error concentrarse solamente en seguridad. También creo que es un error hacernos de cuenta de que seguridad no fuera un tema de la ley de urgente consideración. Entonces yo voy a arrancar por este tema, por seguridad, por el componente de la violencia en la sociedad. Es una discusión profunda de ideas, pero tiene que ayudar a pensar cuáles son los países más violentos y cuáles son los países menos violentos. Y esto lo tenemos que pensar desde este lugar del mundo, América Latina, la región más violenta por ser la más desigual. La primera referencia que tenemos que tratar de entender que los problemas de la seguridad son bastante más que los problemas de la policía o los años de cárcel. Las sociedades más desiguales son las sociedades más violentas. Las sociedades con mayor segmentación territorial, fractura social, centro-periferia, favelas en Brasil, asentamientos irregulares acá, Villa Miseria en Argentina, con mayor fractura social terminan siendo las más violentas. ¿Qué nos ofrece la LUC? La profundización de un paradigma sobre los temas de seguridad represivo. Esto es, hay más seguridad si hay más años de cárcel, más gente presa, más tiempo. Más gente presa, más tiempo es igual a más seguridad. ¿Esto se confirma en qué país del mundo? En ninguno. En ninguno, ¿eh? Usted tiene que reflexionar acerca de cuáles son los países del mundo menos violentos. Va a encontrar entre los 10 países con menos nivel de delincuencia que tienen una población privada de libertad de entre 60 a 70 personas cada 100.000 habitantes. Uruguay está llegando a 400 personas cada 100.000 habitantes y crece, transformándose en el primero en Sudamérica. Todos los especialistas, todos nos dijeron, todos, que los sistemas penitenciarios gigantes terminan siendo infinanciables, muy pobres en respuestas educativas, muy pobres en respuestas laborales y parte del tema. La primera discusión que tenemos que dar de fondo es esto que nos ofrecen, que a todo cárcel, nuevas propuestas, nuevos delitos y más cárcel y más tiempo de cárcel, al barrer, resuelve los problemas de la seguridad. Al contrario, los empeora, porque las cárceles terminan siendo parte del problema, donde en general quien paga el precio en las cárceles atestadas es el primario por hurto. Tenemos ya hasta afuera, ¿eh? Espectacular. Después hay un contra también, pues siempre va a haber, pero está, después veremos. Y contamos, hacer una encuesta a boca de urna del Parque Rodó. A lo que voy es, ese paradigma, las medidas incorporadas en la ley de urgente consideración tienen un consenso. Todos los especialistas nos dijeron que esto iba a ser un desastre. Medidas tales como establecer que quien trabaja y estudia en las cárceles no pueda redimir pena, o medidas tales como que no pueda haber libertad anticipada para quien tiene buena conducta. Estos instrumentos, el comisionado de cárcel, estos instrumentos colocados así van a empeorar la situación carcelaria. Y pensar integralmente la seguridad no es solamente pensar cuántos años de privación de libertad, es más, es fundamentalmente cómo salís de la privación de libertad. Y si de la privación de libertad salís peor, lo que vas a hacer es que los niveles de reincidencia empeoren de manera catastrófica. Este es el debate integral, no el golpe del balde. Yo sé que comunica mucho más eficazmente lo otro. Decimos, más años de cárcel, mano dura resuelve los problemas de la seguridad. Bueno, hoy lo que tenemos es una ventaja, que es, la LUC se votó hace un año y pico, y tenemos para reflexionar acerca de si los pronósticos de los especialistas acerca de que la situación carcelaria iba a empeorar, se cumplieron. Y vaya si se cumplieron. Tenemos un año de récord de homicidios en las cárceles, récord de suicidios en las cárceles. No eran Disneylandia las cárceles, teníamos problemas,
pero pasamos de un 20% de población privada de libertad en condición inhumana y degradante a un 35% de población privada de libertad en condición inhumana y degradante, y este escenario nos va a estallar en la cara. O sea, no hay duda que medidas de estas características nos van a estallar en la cara. Después hay un debate que es muy de chicana, ¿no? Entonces, votamos nosotros en la LUC las medidas que incrementaban las penas para los delitos sexuales. Las votamos, estas fueron por unanimidad. Son dos cosas distintas. El incremento de pena de determinados delitos a eliminar el instrumento, una vez que estás privado de libertad, de pensar en que tenés que salir mejor, más allá de que te incrementé las penas. O sea, una vez que te incrementé las penas, aún en los delitos sexuales, tengo que pensar que cuando salga tiene que salir con condiciones de rehabilitación. Si no, termino afectando a la familia que va a golpear si se reincide. O sea, precisamos un debate de otra profundidad. El segundo elemento de discusión de seguridad es el del procedimiento policial. El alto comisionado de Naciones Unidas, cuando vino al Parlamento, nos dijo, bueno, esta combinación de a la policía darle mayor discrecionalidad de acción y menos rendición de cuentas es una combinación explosiva. En los países donde se aplicaron estas dobles medidas, no tener que avisarle al fiscal, tiempo para avisarle al fiscal, más libertad en los procedimientos, no rendir cuenta de los procedimientos, termina generando que una parte de la policía comete abuso. Fue más duro el comisionado. En la versión taquigráfica dice, este tipo de medidas genera violencia, impunidad y hasta tortura. Estas fueron las frases antes que se votara la ley de urgente consideración. En junio de este año, los defensores de oficio hicieron una investigación interna. Hicieron una investigación interna producto de que estaban alarmados por el incremento de las denuncias de abuso policial. Y esa investigación dio un resultado contundente. Este colectivo, los defensores de oficio, no tiene opinión acerca del referéndum, no está convocando a votar sí, o sea, no tomó posición. Y tanto no tomó posición que cuando hace esta investigación en junio, y no habíamos llegado a las firmas, decide no presentar la investigación para que la investigación, que tenía un carácter técnico, no se contaminara con la campaña de firmas. Y la presenta a mediados de julio, después de que se llegó a la firma. Pero ocultó en términos de intentar de que quería alertar de un problema. Ahora, la investigación tendría que haber sido un escándalo hasta ahora, porque presentan 86 casos de denuncias de lesiones, no de maltrato, no de un insulto, de lesiones. Una persona que queda sorda porque le perforan el oído y una paliza en un procedimiento, muy indigente. Un joven que también lo golpean, un padre de familia que lo golpean y con traumatismo al día después que sale de una intervención neurológica, y a su hija de 14 años. Allanamientos ilegales, rotura de casa. Allanamientos ilegales que después de golpear a la familia le hacían firmar, familias muy pobres, jóvenes o indigentes, de que el allanamiento estaba autorizado. De estos casos, 86 denuncias presentadas a la Suprema Corte de Justicia. Yo tuve una larga conversa con los defensores de oficio que además me confiesan que por cada uno que se anima a denunciar, sobre todo en el interior, hay muchos que no se animan a denunciar. Porque los conocen todos, porque el lugar es pequeño. Y el problema que tenemos acá es de reacción. Claro, como no hay programas dedicados a este tema, no hay entrevistas a los damnificados y a la familia, y que nos pregunten, y que todos los días lo colocamos arriba de la mesa, y que los medios de comunicación lo pongan de manera reiterada y sistemática, nos alarmamos mucho. Es más, el gobierno decidió decir que bueno, que los defensores de oficio, no sé, parece que no son, tienen el 92% de las causas penales en su espalda. ¿Cómo no nos va a generar una alarma pública? ¿O no generó alarma? Esta campaña la tenemos que ganar a pesar de que los medios masivos de comunicación, estos temas que serían muy claros a la hora de fundar, de que efectivamente, no en toda la policía, porque no hay que hacer un discurso de caricatura. O sea, hay una parte, hay buenos y malos policías, como hay buenos y malos médicos, como hay buenos y malos albañiles. Pero el malo abusa. Por ejemplo, hay un caso donde en un mes hizo 5 denuncias de abuso policial, de agravio a la autoridad. Después hicieron una investigación y resulta que el policía maltrataba al vecino, a los vecinos, y después lo denunciaba, le ganaba de mano haciendo la denuncia para evitar tener problemas. De ese tipo de circunstancias, hace un año era teoría.
Ahora no es teoría, es práctica. Tercer componente de seguridad que me parece importante discutir es lo de legítima defensa. Primero, ya existía legítima defensa. ¿Pero qué es legítima defensa? ¿En qué condiciones puedo matar a alguien o lastimarlo y no tener reproche penal? Pero no puede ser ante cualquier caso. Tiene que ser un caso que amerite legítima defensa. Y la norma uruguaya lo reglamentaba. O sea, entrar en tu casa y sí, claro, te agreden, está en riesgo de integridad, se entiende legítima defensa. Hay circunstancias, pero era restrictivo. Y es lógico que sea restrictivo. Por ejemplo, la redacción anterior establecía que nunca podía ser el móvil de legítima defensa el rencor o el resentimiento. Esto se suprimió. Si usted encuentra a alguien que explique por qué se suprimió esto, yo estoy capaz de un premio. En el debate parlamentario nadie pudo explicar por qué suprimían este aspecto importante de que no puede ser o dar una señal de ajuste de cuentas de legítima defensa. Pero la parte más grave del cambio de legítima defensa es que establece que si tenés afectado cualquier derecho patrimonial, es legítima defensa aunque no exista agresión. Y esto lo que ubica es que es una respuesta proporcional al hurto del homicidio. Tenemos que discutir en profundidad. Hubo operadores mediáticos que intentaron decir, no, no es tan así. Por suerte sí te subía que tendríamos que dedicarlo jefe de campaña nuestro. O sea, yo soy así, hay que matarlos, si a mí me tocan. Es más, subía, además ubica el patrimonio según la plata que tenía. Pues si a mí me roban el auto, está bien que lo mato, aunque no es agresión. Ahora una bicicleta vieja, lo dijo en estas palabras, hay capaz que no hay que matar. Al asunto es si nosotros tenemos que dar una discusión social difícil. Yo sé que es difícil. Yo que tengo pongo una anécdota. Mediados de junio, imaginémonos el Estado, cualquiera de nosotros, mediados de junio, desesperación, juntando firmas, Feria de Piedra Blanca. En esa juntada de firmas, un puestero, estaba vendiendo creo que unos cigarrillos contrabando. Digo, si usted firmó, no, yo no firmé. ¿Cómo no va a firmar? Estaba a explicar. ¿Cómo no va a firmar? Explicar esto, lo otro, la vivienda, los derechos laborales. Sí, pero lo de seguridad, la verdad, no me convence. Yo entré por legítima defensa. Digo, pero fíjate esto. Yo un gurí salta por una manzana, es horrible, está mal el hurto. ¿Pero usted puede dar derecho a matarlo? Yo me estoy de acuerdo con que vos lo ejecuté. No un poco mucho. Dice, a mí si me sacan algo, dice el loco, yo estoy de acuerdo, dice, yo lo que tengo, y va hasta brava esto. Y aparte después me dice, ¿saben qué? Yo tuve 2 veces preso por hurto. El mismo individuo, la misma persona. O sea, hay que matar al ladrón. O sea, es tan fuerte la influencia cultural de algunos conceptos que yo sé que cuesta. Pero tenemos que dar el debate. O sea, a nosotros nos molesta mucho en la construcción que un compañero ande manoteando herramientas en la obra. Está mal el hurto. Nadie defiende el hurto. Lo que estamos discutiendo ante el hurto cuando no hay agresión. ¿Es racional que incorporemos legítima defensa y podamos generar lesiones o la muerte de una persona? Ese es el tipo de sociedad que queremos ser. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los uruguayos, si damos un debate sereno, tenemos que establecer que no, que si no hay agresión, es desproporcionado la respuesta del homicidio. No está bien la respuesta del homicidio. Tercer elemento que tiene legítima defensa, si bien es inocuo jurídicamente, es un penal, porque establece la legítima defensa presunta para el personal militar y policial. Todos los expertos dijeron que esto no agrega nada, porque todos somos presuntamente inocentes. Todos. Pero desde el punto de vista del mensaje, es un mensaje complicado, porque te puede dar la impresión, y hasta algunos policías lo dicen, ahora me siento mucho más seguro, ahora puedo. En realidad lo que genera es un enorme riesgo de desborde, por lo tanto es un enorme error. Lo mismo que extender a todo el predio legítima defensa, porque establece una cosa de dependencia accesoria a la casa. ¿Qué generó legítima defensa? Un consenso, unánime. No hay un solo especialista que esté a favor de estos cambios. Si hubiera un GAT sobre el tema, no encontrarían uno que dijera no, que cambio más positivo. Y el cuarto elemento en materia de seguridad, el tema de cárceles, el tema de procedimiento policial, el tema de legítima defensa. El cuarto elemento nos ayuda mucho, porque no nos pasa cuando decimos, miren que los temas de la seguridad no se arreglan con más gente presa más tiempo al barrera, a lo loco. No hay que mirarlos con integralidad. Si uno quiere resolver los problemas de la violencia en la sociedad, tiene que pensar en medidas integrales. Pero es el de los adolescentes. Uno cuando dice, no, pero los países que aplicaron medidas distintas tienen menos violencia, uno podría poner el ejemplo del Uruguay con respecto a los adolescentes.
¿Por qué? Porque el Uruguay estuvo en el 2014 un debate sobre los adolescentes intensísimo, en realidad 2013 y 2014. Duro debate porque había una reforma constitucional que establecía que para resolver la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal, se arreglaba con más gente presa más tiempo. Era aplicándole el sistema penal mayor, pero básicamente era mano dura para ir a arreglar. Y el debate difícil porque te agarran un hecho que a todos nos puede doler. Yo recuerdo el pisero asesinado en La Pasiva, y te lo pasan toda la semana, no como estos casos de la persona que quedó sorda por un procedimiento policial, que nadie le ve la cara, y te van generando una mirada que es muy difícil de revertir. Bueno, el pueblo uruguayo fue convocado y votamos, y votamos que esta problemática existe, pero que no se resuelve por ese lado. ¿Cuál era la foto que teníamos en el 2014 con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal? La foto que teníamos era 900 gurises privados de libertad, 900. La mayoría de los que pasaban por el sistema de privación de libertad reincidían, o sea, resultados muy pobres en la rehabilitación, y además un infierno de fuga. O sea, tenía una foto tan fea, o muy fea. Y se empezó a ensayar con más intensidad un cambio de enfoque, con más intensidad. Entonces hicieron convenios con un montón de empresas, convenios con sindicatos. El sindicato en el que me tocó participar logró que 54 gurises del CIPA primero y después pasaran por convenios en obra de construcción, convenios con la Junta Departamental. La Junta Departamental de Montevideo tiene 10 cupos para pasantías de Minisa por año y también la de Canelones. Curso de formación de brutos. O sea, empezar a cambiar el enfoque de cómo trabajar con esa gurizada que ya que viene con la vida destrozada. Mucho nace con la vida destrozada. Bueno, el asunto que del 2014 al 2020 algo pasó. Y de 900 gurises privados de libertad pasamos a 700, después a 600, a 540, a 380. Y en el 2020 llegamos a 260 gurises privados de libertad. No en otro país. No en las Europas, acá en Uruguay. Con parte de una problemática. Y la tendencia de los delitos en los que participaron los adolescentes cayó de manera vertical año a año. Año a año. Delitos menores y delitos graves. Y a partir del 2017 quebramos la lógica donde la mayoría de los adolescentes pasó a no reincidir. O sea, cuando decimos que el enfoque de la seguridad tiene que tener una mirada más integral, que no se resuelve ante el demagógico más años y vemos y tal, y resolvemos y amontonamos y pasamos a ser récord mundial de gente presa, donde en general en las cárceles atestadas el que marca además no es el gran jefe narco, ¿no? Es el primario por hurto. Este muchacho que está internado en el Maciel después de estar 60 días torturado, primario por hurto. Entonces, y nadie está vacunado. O sea, acá hay el gurí papa frita que cayó por recetación, por comprar un celular robado en la feria, y después adentro tiene que ser peor de los que mandan para poder sobrevivir. Porque tenemos que mirarlo desde esa problemática, cuando nos quieren meter en la cabeza que todo se arregla con cárcel. Más cárcel, más tiempo, se resuelve todo. Entonces tenemos con la experiencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal, cómo fundamentar en nuestra propia experiencia que la respuesta es distinta. ¿Qué hace la luz con esto? Lo destroza. Lo destroza, ¿eh? Para los adolescentes, duplica penas mínimas, duplica penas máximas, duplica plazo de prescripción para delitos graves, duplica plazo de prescripción para delitos menores. El juez con los adolescentes, hasta la luz, tenía que tener en cuenta el contexto para poder aminorar la pena, era lo que decía. Y esto sobre todo tiene un corte de género muy claro, es clarísimo con las mujeres. O sea, los estudios dan que 9 de cada 10 mujeres que están privadas de libertad vienen de sufrir violencia sexual desde niñas. O sea, es cierto, la encontraron encubriéndose en la esquina de Campana en un hurto y cayó. Ahora, no nació ese día que estaba de Campana, y capaz que si no estaba de Campana se quedaba sin dientes por una paliza. Entonces el juez lo tiene que tener en cuenta para ver la pena que le da. Y la puede aminorar. Ahora, según la LUC, la tiene que tener en cuenta para agravarla. Pero cualquiera que mirara la respuesta punitiva hacia los adolescentes pensaría que en el 2014, cuando el pueblo uruguayo fue convocado y resolvió en contra de la baja la imputabilidad, si teníamos 900, parece que hemos saltado 5.000. Y hubiera estallado la delincuencia juvenil. No, pero cayó
Sin embargo, la respuesta parece más una revancha del 2014 y un análisis sereno, mesurado. No se puede resolver esto al golpe del balde o con manija. Necesariamente tiene que ser un tema de estudio. No hay un solo especialista, uno solo, que trabaje con los adolescentes que esté de acuerdo con estas medidas. Como no hay un solo penalista que esté de acuerdo con las medidas de carácter penal. Uno solo. Porque ese paradigma de que la cárcel resuelve todo, cualquier problema social, cárcel. Agravio de cárcel. Me siento agraviado, cárcel. Yo ponía el ejemplo del ministro de Trabajo. Hace unos años cuando era ministro de Trabajo. Estaba por manejar un auto, se pasó velocidad, lo multaron. Cualquiera se enoja cuando se multa. Ahí queda contento. Entonces reaccionó mal, se ubicó. Ahí está, y le dijo, son unos ladrones. Cualquiera policía caminera, si te multa, te puede sentir agraviado. Ahora tiene que ir preso por eso. O sea, la respuesta es que tenés que ir preso. No. Yo me imagino mi hija Felicidad querida, cada partido de Luján contra Ruta 5 que terminaba medio discutido, salía el juez con custodia, estaría toda la visa presa. Lo que no estoy defendiendo de que esté bien. Lo que digo es que es muy peligroso porque nos conduce a una lógica autoritaria pensar que todo lo resolvemos con cárcel. Cárcel por todo, va cárcel, tiene que ir así. Por más que es un discurso que es fuerte, comunica, pero tenemos que dar debate de ideas, porque si no damos debate de ideas, estamos en el horno. Claro, estos 4 componentes de seguridad, yo pongo uno de seguridad acá que no es seguridad. Que la mayoría de los compañeros lo colocan en las cuestiones de inclusión financiera. Pero que mientras está discutiendo todo esto, se establece que se alivian todos los controles para el lavado de activos, parece burdo, ¿no? Mucha mano dura y pim, pa, y allá y acá. Y que mientras está discutiendo esto, para el gurí que participó de encubrimiento de un hurto, más mano dura, esté un proyecto de ley en consideración para que salgan de la prisión los que cometieron crímenes de lesa humanidad, la verdad. Se quiere que sea un componente de reacción, porque mi amigo, ¿cómo es que para algunos temas tenés una mirada de la seguridad y para otros temas escuchamos a Sanguinetti y a Penales diciendo es inoportuno ahora, pero qué lindo proyecto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Hay que ser muy humano acá, ¿no? En el otro lado, descarnado, una lógica, repito, de recorte de libertades. A mí me tocó, soy canario, no todo el mundo sabe, pero me tocó venir a Montevideo en el 89 con 14 años para 15 a trabajar en Nuevo París en una panadería. Y lo cierto es que mi primer ámbito de militancia acá en Montevideo fue la coordinadora antirracias, porque en esa época, por más que ya habíamos, sabía que los compañeros derrotaban la dictadura. Andaba por la calle vestido pobre y te llevaba. Fue el año que mataron a Machado, un 16 de julio del 89. La mala hija ahora me pidió que le escribiera el prólogo con un libro que le está haciendo al padre, obrero de la comisión, que estaba un domingo a mediodía comiendo un refuerzo con fiebre frente al pastel. O sea, la violencia institucional cuando se desata termina desatándose sobre los pobres y los jóvenes. No hay guerra. El gran argumento de la coalición de derecha para defender la cuestión de la ley de urgente consideración, estos articulados que son muy feos de lejos, es el siguiente: bajaron los delitos. Ese es el argumento. Bajaron los delitos, la luz bajó los delitos y la gente se siente muchísimo más segura acá. Este es un poco el argumento y está bueno tenerlo en cuenta. Uno tiene que enfrentar ese argumento. Yo les ironizo con esto. Digo, bueno, hay que reconocer que, por ejemplo, durante 20 meses no hubo un solo hecho violento en las tribunas de la cancha de fútbol. Ni uno solo. 0. O sea, un éxito de la gestión. La señora se ríe porque como quiere poner palo en la rueda dice que porque no hubo gente. Pero ni un solo incidente en pleno 15. En un evento rock and roll. 4 millones menos de personas entraron al Uruguay por la frontera cerrada. 4 millones menos de personas. Ninguna fue robada acá. Otro éxito. Absoluto. O sea, si uno tiene que mirar, pero en serio. Salvo que uno diga, bueno, está, la luz es tan potente, tiene tanta fuerza que hizo que bajaran los delitos y los homicidios en América Latina. Es una luz nacional, pero que era un impacto latinoamericano. Al final somos unos cabezas de tuerca de estar cuestionando la luz. Y además tiene tanta potencia que los delitos bajaron en marzo. Y la luz se votó en julio. O sea,
logró que bajaran los delitos de antes de que entrara al Parlamento, de abril al Parlamento. En serio. Pero además, apenas en agosto empezamos más o menos a recuperar la movilidad y los niveles de homicidio volvieron a los niveles que estaban en el 2019 y hay nada más. Porque además hay otra cosa, ¿no? Yo no estoy cuestionando al observatorio. El observatorio no es el que tiene los datos, se lo pasan los jefes de policía. Y la mitad de los jefes de policía no pasó los datos de los delitos que hizo porque el de Cerro Largo estaba contrabandeando y el otro dijo que bajaba uno. O sea, en términos de cuando nos muestran alguna información, pues sí, pero tuviste que cambiar la mitad de los departamentos, mi amigo. ¿No? Si nos ganan con este argumento, pero vamos a pensar terapia. O sea, no puede ser este el argumento con el que nos ganan. Porque, repito, no es casual, y tenemos que un debate de fondo, que trascienda fronteras partidarias. No hace falta ser frente amplista para estar de acuerdo con que es un disparate que si un botija saltó un alambrado con una suba te dé derecho a matarlo. No hace falta. Y desde que se aprobó la ley acá tenés 3 casos de eso por una vez. 3 casos. Y tenemos que discutir si esa es la sociedad que queremos ser. Y el último domingo de marzo vamos a establecer que esa no es la sociedad que queremos ser. Nos merecemos una sociedad diferente, que mire las cosas de manera distinta. Un segundo tema, este me llevó 4, pero hoy el 5 sería el término capítulo, o sea, legítima defensa, procedimiento policial, el tema de las cárceles, adolescente en conflicto con la ley penal. 5, la Secretaría de Inteligencia. Lo primero que hacen es destrozar una política de Estado, trabajosamente consensuada. Lo primero que te decís vos, pero papá, ¿no era que no era una mitad que iba a sustituir la otra mitad? 7, 8 años tuvo el Parlamento para llegar a una ley de inteligencia de consenso. Y el cambio que hacen es un cambio profundamente antidemocrático porque establece la facultad al secretario de Inteligencia de poder declarar secreta cualquier información. Y deroga de manera tácita el artículo de la Ley de Acceso a la Información que establecía que no podía ser declarada reservada información referida a los derechos humanos. Yo miré los volantes que ellos tienen. Dicen que esto no va a ser así nunca, que no lo piensan hacer así. Tenemos que dar el debate hasta el hueso con esto, porque no es un hallazgo posterior, que podría haber sido, legítimamente, a cuando iniciamos el referéndum. Tuvimos horas discutiendo en la Cámara, planteando una alternativa, de decir, bueno, que quede claro que el secretario de Inteligencia no puede ocultar información sobre el tema de derechos humanos. Presentamos un texto y lo votaron en contra. Bueno, pueden sí. Pero está grosero que nos digan ahora de que no, de derechos humanos de ninguna manera. Y cuando esto pasa en el mismo contexto en el que el mismo Senado, o diputado, Senado en este caso, que vota esto, unas semanas antes, amparan los fueros a un indagado requerido por la justicia por ocultar información sobre derechos humanos como malignos, tiene que poner mal este documento. Porque tiene que ver con nuestra historia. Componente 5. Componente 6, que le voy a dedicar un rato, el de vivienda. El de alquileres. Está difícil pensar una ley de alquileres peor que la que hicieron. Más nefasta. Más grave. Y un problema que tenemos nosotros que todavía no le hemos logrado colocar la gravedad que tiene. Y ese es un problema. Ya hay leyes que regulan los alquileres en el mundo. ¿Cuáles son las que las regulan? ¿Cuándo está mejor regulados los alquileres? Cuando tiene amplia participación del Estado. Las ciudades que mejor tienen resuelto esto, Viena, por ejemplo, un 60% de los pisos el municipio los pone en alquiler social. Bruselas tiene un régimen de alquiler que es de 3 años, pero que si cumpliste el contrato, tenés derecho a 3 años más y a otros 3 años más. ¿Por qué? Múnich está prohibido incrementar por encima de lo que incrementan los precios en una renegociación del contrato del alquiler. O sea, los países que mejor lo tienen resuelto lo tienen muy regulado. Porque ¿qué es lo que todo el mundo sabe? Todo el mundo sabe. Acá también todo el mundo sabe. Que cuando vas a renegociar un contrato de alquiler, la parte que está más jodida es la de la familia. Porque ya te mudaste, porque tenés todos los muebles ahí, porque tenés que ir a la escuela, porque te adaptaste al barrio, porque conseguir una casa nueva es difícil. Entonces vas a renegociar el contrato y si a veces se abusan y te piden algún mango más, muchas veces terminás apretando los dientes y pagando unos mangos más aunque no puedas, porque mudarte es un viaje. Y esto es lo que explica, sobre todo en momentos donde la economía crece, pero en general,
que la evolución del precio de los alquileres, miremos en Uruguay. Uruguay creció en los salarios, creció el PBI, ahora la participación de los alquileres de salario creció más. Hay que tener mucho cuidado con los alquileres, porque te tragan, mucho cuidado. Uruguay no tiene una ley muy rigurosa de alquileres, pero tiene un régimen que por lo menos te permite 3 años para la familia, 2 años con opción a 1. Voy a aclarar algo. Vos podés alquilar por 3 meses o por 4, pero si después querés quedarte 2 años con opción a 1, tenés derecho y no te pueden cambiar el precio. Te lo pueden alquilar por 3 meses, por 5, por 6, pero siempre, si la familia quiere quedarse, lo puede llevar a 2 años con opción a 1, la ley anterior. Bueno, la nueva ley de alquileres lo que establece es un régimen que no tiene plazo. Te pueden alquilar por 6 meses, o por 4, o por año. Te pueden tener cada 4 meses o cada 6 renegociando el contrato de alquiler. Y esto te genera una enorme inestabilidad a la familia. Porque a poco tiempo tenés que enfrentar el duro proceso de renegocio. Pero además, tenés que renegociar con una espada de Damocles al final, que se ha hablado poco, porque le abre la perspectiva de que si vos no entregaste la vivienda al otro día de que terminó el contrato, tenés una multa de 4 meses y medio el valor del arriendo. O sea, te negocian por 6 meses, pagaste todos los meses en cuota, pero sabés que si te demorás un día, 4 meses y medio de multa. Los segundos, para el buen pagador, te sacan alto el piso. 15 días más 15 días para desalojarte. O sea, te desalojan de manera feroz. Lo tercero es que acortan brutalmente el plazo de la mora. En la ley anterior, para quedar moroso, ¿qué tenía que pasar? 10 días de atraso, ahí te notificaban, 10 días después de la notificación, quedás como moroso. Y ahí empezás el trámite de levantar la mora. En la ley actual, ¿cuándo quedás como moroso? 3 días quedás como moroso. 3 días, siempre y cuando el contrato no establezca la mora automática. O sea, peor. Un día en la noche, se atrasaron con el sueldo, tenía un gurí enfermo, quedás moroso. Para levantar la mora, 60% de recargo sobre el alquiler. 60% de recargo sobre el alquiler. Pagás un alquiler de 15, 3 días, debes 24. O sea, y si la empresa te pagó tarde, no te va a pagar con un 60% de recargo del sueldo para poder resolver. Y si no, quedás como mal pagador y en 5 días más 6 días para afuera. Desalojo. En la ley actual, el juez tiene derecho a establecer prórroga. Por ejemplo, en invierno, va a desalojar a una mujer. Resulta que la mujer tiene gurises chicos, está embarazada, no tiene dónde ir. No la desaloja. Le da pasando 20 días de prórroga y va. No, no puede ir a la calle en una situación así. La nueva ley de alquileres le impide al juez tener prórroga. Entonces, la calle es la calle. Los que defienden la LUC han colocado 7 argumentos, y si alguno encuentra alguno más me lo tira, que son estos. El primero dicen, esto creó la ley de alquileres sin garantía que no existía. No existía alquiler sin garantía en Uruguay. El segundo argumento que yo he escuchado es, esto no toca nada a la ley anterior, queda intacta la ley anterior, pero limpita la ley anterior. El tercer argumento, usted firma esto si quiere y si no quiere no lo firma. Así que usted, alegre como el venado en la pradera, puede estar eligiendo. Cuarto argumento que escuché, esto es pensado solamente para el migrante y el joven que viene del interior. Quinto argumento, hay que pensar en el propietario. Sexto argumento, nadie lo ha usado esta ley hasta ahora. No se preocupe si nadie lo ha usado. Séptimo argumento, que me da vergüenza decirlo, es para evitar que saquen a la gente a palo y que la gente se mate sola. Son los 7 argumentos que he escuchado. Quiero poder enfrentar los 7 argumentos, porque está bueno que dicen eso, ¿qué decimos nosotros? Que queda el alquiler sin garantía es una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Hay otro que me pasó. Diga. Estoy buscando para alquilar. Me pidieron alquilo con depósito. Sí. DHU. Acá me pedía, no con DHU, por la luz, pero aparte depósito. Ajá. Por interés en dólares, al valor interbancario. Una estafa. Bueno, ¿sabes qué? Voy a salir, andar a mierda. Pero sin eso, la ley se parece mucho a una estafa. Yo voy a tratar de explicar por qué. Para no irme de estos 7 elementos que han sido los principales. Primero, el alquiler sin garantía ya existe en Uruguay antes de la LUC.
Los datos son contundentes. La encuesta continua de hogares dice hay 250.000 familias que alquilan. De estas 180.000 lo hacen con contrato y 70.000 de palabra. Ya las 180.000 que lo hacen con contrato, un 10% alquila sin garantía. Es un dato que está arriba de la mesa. Y después tenés 70.000 que alquilan de palabra. Lo segundo que nos dice la encuesta continua de hogares es cuáles son los hogares que alquilan sin garantía. Los más pobres están concentrados en el Quintín, en la parte más pobre de la sociedad. Lo que tengo que decir es, en medio de una pandemia, con dificultades sociales y económicas profundas, también por una política económica regresiva, decidimos una ley de alquileres que expone a plazos de desalojo brutales, a mora brutal, a no prórroga con el desalojo, a multa al fin del contrato a las familias más pobres del Uruguay. O sea, lo creo que es eso lo que estamos haciendo. O sea, ya existía la posibilidad de alquilar sin garantía y, por lo tanto, no lo crea la ley. Lo segundo, no afecta en nada a la ley anterior. Es escándalo. O sea, supongamos, formalmente no la afecta. Pero imaginémonos que alguien es empleado del comercio. No se cobra como trabajador del comercio 25.000 pesos por mes. ¿No? Ni empleado del comercio. Entonces digo, mira, voy a sacar una ley nueva para los trabajadores del comercio. Y este lado va a ser de 10.000 pesos por mes. Y no va a tener licencia, aguinaldo, vacacional ni horas extras. Pero no afecta nada a la ley anterior, ¿eh? Usted fue trabajador y elija si quiere trabajar por esa ley o quiere trabajar por la ley nueva. Y cualquiera dice, no, papá, esto es un peligro porque me pones a jugar un instrumento que va a ser el mercado el que determine el peso que tenga el instrumento. Porque si el mercado inmobiliario, los más grandes, los más poderosos, los que tienen 400 y 500 propiedades, imponen este régimen, uno después va a bailar al compás de la música que le ponen los que tienen mayor peso en la negociación. Tercer argumento. Usted firma si quiere. Nunca alquiló, te dice eso. Cualquiera que salió a alquilar, firma lo que puede, lo que consigue, cómo puede. A veces paga de más, a veces acepta una casa que está más o menos machucada, porque no te queda otra. No es que firmás si querés. No tenés la libertad. No tiene el mismo peso en esa relación los poderosos inmobiliarios que una familia que está buscando desesperada un alquiler porque no tiene dónde vivir. Cuarto argumento, para el inmigrante o el joven del interior no está en ningún lado, eso no dice en ningún lado. Es el mercado de vuelta al que se le da las posibilidades de imponer esto. ¿Y en función de qué criterio lo va a definir el mercado? Si le da más plata. Y esto de poder estar negociando cada 6 meses o por año, de multarte al final de la cuota, de sacarte en pocos días a la calle, de establecer una mora de un 60% a los 3 días, hay un montón de estímulos, de no tener que estar al día con IRPF para sacarte, hay un montón, nadie que te controle, el costo de la garantía te lo quedás vos, o sea, hay un montón de factores que estimulan a los grandes poderosos para decir, ese régimen me puede dar un montón de ganancia. Y ese es el corazón que late a la hora de tomar la decisión. Sexto argumento, se ha usado poco y es lógico. Faltan 8 semanas para que lo anulemos. ¿Qué inmobiliaria se va a embarcar en una ley que le queda poca vida? Ahora, el riesgo es si no logramos el tamaño de pueblo suficiente para anularla. El escenario que se abre al otro día. Al día después, voy a hacer un paréntesis acá con portabilidad. El 0,03 se cambió, casi nadie. Y Movistar y Claro no hicieron casi gasto con la portabilidad en el arranque. Y es lógico. Hace años vienen reclamando la portabilidad con el tema antes. Van a hacer una campaña muy fuerte 2 meses antes de un referéndum porque se le chupa el dedo. Es evidente que no es ahora. Van a esperar que quede firme. Si quedara firme y cometiéramos el error de no convencer al tamaño del pueblo suficiente, ahí tendríamos un problema. Se abriría un escenario distinto. Pero voy a decir, volver a eso más adelante. Pero tenemos un enorme riesgo con el régimen de alquileres que está apoyado en una definición ideológica que vino antes. El mercado resuelve todo. Y ser crueles con el mercado. El otro argumento, el séptimo, el propietario. Yo estoy de acuerdo que hay que preocuparse por el propietario. Ahora, preocuparse por el propietario no es igual a una multa de 4 meses y medio por un día de atraso en la entrega de la vivienda. Eso es usura. Preocuparse por el propietario no es un 60% de recargo. En todo caso, preocuparse por el propietario es extender el sistema de garantías públicas.
Que vaya paradoja, el año pasado se recortó en medio de la pandemia. Cuando tenés más necesidad de las garantías públicas, para que más familias accedan a la posibilidad de un alquiler, se recortó el papel del Estado. Preocuparse por el propietario es armar un sistema de subsidio a los alquileres a las familias que pierden el trabajo, como presentamos proyecto el año pasado, más una pandemia. Porque yo entiendo que hay familias que tienen de repente una casa, alquilan o dos y viven de eso. No son grandes operadores. Pero no resuelve eso la LUC. La LUC lo que establece es un régimen cruel desde el punto de vista de mecanismos feroces, donde no regula la posibilidad de alquilar sin garantía, sino que lo que regula es el desalojo, multa, mora y tutti-cuatro. Educación. Bueno, lo peor que puede pasar es que te hagan una reforma educativa en un plazo de una ley de urgente consideración y sin la comunidad educativa. Ya eso solo tendría que alcanzar para decir así no, en contra de la comunidad educativa y violentando principios que son muy caros, no a la izquierda. La izquierda no fue la que creó la autonomía como principio y valor, viene de Varela, lo hacimos, nivel de voto, o sea, es patrimonio nacional. ¿Se elimina? No, no del todo, pero se golpea. Porque se precisaban mayorías especiales en el Códice para elegir los consejos y ahora se recorta y solamente con los integrantes del gobierno se define. ¿Por qué es tan importante la autonomía? Porque, a ver, vos podés tener gobernantes de todo tipo con Luis Especie. Yo pongo el ejemplo de Bolsonaro. Está al costado, acá cerca. Pobre, duele. Pero Bolsonaro dice que el calentamiento global no existe. Fue un invento. Que el calentamiento global no existe. Pero imagínate que vos tengas un gobernante que dice eso y la educación tenga que incorporar lo que dice el gobernante. No. La educación tiene que apoyarse en la evidencia científica. Acá hay gobernantes que dicen que las desigualdades de género son invento de un grupo de locas. Acá hay. Cuando está, pero recontra fundamentada las desigualdades de género. En términos de salario, en términos de cuidado. Recontra fundamentada. Un dato, no. Es un enorme riesgo que la conducción de los programas educativos no tenga en cuenta la comunidad educativa. Por eso la autonomía es un valor. Por retroceder mucho. Y sobre 3 principios estaba enraizada la educación. Dirección colegial, los consejos, participación docente y autonomía. Los 3 están golpeados. Y Laudelar, que produce el 80% del conocimiento científico, va a perder 2/3 de su participación en el Sistema Nacional de Educación. Lo mismo la NEP, y se saca el rector. Entonces, esos cambios, o establecer un estatuto docente que permita al director echar al docente violentando indirectamente la libertad de cátedra. Esos cambios. O establecer que mecanismos de consulta dejen de ser mecanismos de consulta. ¿Nos llevan a algún lugar? No creemos que no, al contrario. Empeora. Después voy a hablar cosas del contexto. O un sistema de becas de la educación pública que van a ir a la educación privada, y la señora está preocupada por los jubilados, después vamos a hablar de los jubilados. Mal. Derechos laborales. La ley de urgente consideración intenta plasmar un esquema que viene de antes, que tiene que ver con el problema del Uruguay son los sindicatos. Con los sindicatos. Y esta es una campaña de manija bestial. Una campaña que es muy difícil de fundar racionalmente. Lo tiene que agarrar, por ejemplo, y explicar los problemas de los trabajadores, y agarra 3 ramas de actividad con fuerte sindicalización, yo que sé, la bebida, la construcción, los bancarios, y los compara con 3 sectores de actividad con débil sindicalización muy inexistente, porque están muy flacos los sindicatos, la forestación, el arroz, y va a encontrar que donde realmente tienen problemas los trabajadores es donde no tienen sindicatos. Ahí es donde hay más despido, ahí es donde no le pagan el salario, ahí es donde tiene problemas con los aportes. O sea, cualquier análisis sereno nos ubicaría de que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras uruguayas tienen muchos problemas, no donde tiene sindicatos fuertes, sino donde no tiene sindicatos. Los conflictos. Segunda reflexión que tenemos que hacer, ¿cómo se gestan los conflictos? ¿Es por caprichos de sindicalistas locos o la abrumadora mayoría de los conflictos nacen en incumplimientos patronales? La abrumadora, La abrumadora. Yo tengo datos de un observatorio que montamos desde el 2013 al 2016, tripartito, para mirar los conflictos en su gestación. Y es radical el resultado. La inmensa mayoría de lo que es un conflicto primero nació en un despido arbitrario, no cumplimiento de normas de seguridad, no, pero no se educan en que el conflicto es mala palabra.
sea, si al trabajador del arroz lo están fumigando mientras cosecha, el problema es si un día Pintura proclama, no que muera de cáncer. Nos educan desde esa perspectiva y la izquierda no puede dejar de dar debate de ideas respecto a esto. Y yo diría, el pueblo uruguayo todo no debe dejar de dar debate en torno a eso. La luz restringe el derecho de huelga, no la ocupación, el de huelga entero. La aplicación de la luz ha tenido un componente de mucha arbitrariedad. Mucha arbitrariedad. Es el conflicto del frigorífico Canelones, donde el frigorífico contrata a trabajadores ajenos a la plantilla para quebrar la huelga. Luego pasó en La Taona, al lado de La Taona, barrio privado ahí que queda a la vuelta a Canelones. ¿No? 60 compañeros que van a una asamblea y reclaman evasión de aporte, esta yerba, 60 chao y traen 60 de afuera a sustituirlos. Y si los trabajadores trancan el ingreso de los de afuera, pueden ir presos, porque es delito ahora. Es delito. Estamos todos locos. O sea, yo me he aburrido cometer delitos. Yo estuve con los compañeros del sitio trancando la salida de los camiones cuando no les pagaban el salario. Y cuando sancionaron a una compañera de la forestación que le amputaron un dedo en un accidente laboral y a la vuelta la empresa la sanciona porque tenía la política de sancionar al que se accidentaba para que el trabajador no denuncie el accidente para después decir, mirá qué bien que estamos acá, en siniestralidad estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Esa es la política. Y trancamos la entrada y la salida de camión hasta que reiteraran la compañera. Hoy iríamos presos, es un delito. Estamos locos. O sea, se establece que determinadas medidas son ilegales o todos por lo menos despedidos por notoria mala conducta. O sea, una señal que establece, o sea, que alimenta las peores prácticas patronales. Como siempre, el neoliberalismo tiene esto un elemento central. No se puede rebajar los salarios sino debilitar la acción colectiva de los trabajadores. Lado activo, más o menos lo dije. Lo de colonización, la sacan del estadio. O sea, tenés 1000 y pico de prominentes colonos por año anotados para querer poblar la campaña y establecer que colonización reparta tierra al que no va a vivir ahí. Escándalo. Pero podemos hablar de cosas del contexto. Lo de portabilidad. Cuando nos dicen de la competitividad, Antel no fue siempre la primera línea telefónica acá. En el 2004 teníamos un 39% de los celulares. O sea, un 61% lo tenía la competencia. Y ahora pasamos a tener un 53%. O sea, crecieron todas, pero Antel creció mucho más que las demás. Cuando discutí, bueno, no saliste. Y Antel pone 100 millones de dólares por año. La portabilidad lo que se establece es que tiene más chance de perder que tiene más amplitud de mercado. Pero lo que tenemos que discutir no es solamente eso, de una empresa que nos da 100 millones de dólares por año, como Antel, sino que antes de eso se la debilitó. Porque hace 2 años Antel estaba a la cabeza de la 5G, a la cabeza de América Latina y entre las 3 principales del mundo, y está lejos en el pelotón porque no se invirtió un peso más. Entonces lo que hace es la debilitar y después la abría la posibilidad de cambio de celular. Ni que hubieras puesto al presidente, al gerente de CTI y de Movistar al frente de uno de Antel y otro de la UCEP. Estamos todos locos. O sea, es claro que tenés un componente salvaje que ubica la perspectiva de las empresas públicas en el proceso. Adopciones. A ver, nadie está en contra, sería un debate absurdo, de que se mejoren los plazos para las adopciones. Nadie está en contra. Lo que sí estamos radicalmente en contra es que se dé un niño en adopción en contra de la opinión de los equipos técnicos de INAU, lo que es un disparate. Porque lo que nadie niega en Uruguay es que no hay una institucionalidad más preparada en Uruguay que los equipos técnicos del INAU para determinar si una familia está en condiciones de adoptar o no. Y si establece que esa familia no está en condiciones de adoptar, no es por capricho, será por cuestiones de violencia, de lo otro. Dar el niño igual, cuando se dice que no, es una enorme vulneración a los derechos del niño. Y los primeros que reaccionaron es la Asociación de Padres Adoptantes, que conocen más que nadie esa problemática. Y dicen, no, esto no. Eso estamos discutiendo en la luz. No hace falta ser frente amplista para entender esto y decir, no, acá no. Esta es una muy mala medida. Entonces, compañeros y compañeras, primer capítulo. El texto en sí mismo da para que uno argumente con fuerza de que esto es negativo. Más allá de Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado.
Pero si nos faltaran más elementos para desnudar la ley de urgente consideración, está bueno mirar, por lo menos a brocha gruesa, qué políticas se aplicaron sobre estas áreas que estamos llamando a referéndum. O sea, el recorte de derecho de huelga es un recorte en un contexto neutro. No, se recorta el derecho de huelga en medio de qué, se rebajan los salarios al barrer. De los sectores el problema sería lógico, pero también de los sectores que crecieron. También de los sectores que crecieron en medio de la pandemia, como los sectores vinculados al agronegocio, agroexportación, también ahí hay rebaja salarial. La industria de la alimentación, o sea, sectores que crecieron económicamente también rebaja salarial. O sea, se recortan los derechos laborales en el mismo contexto que el Banco de Previsión Social establece que no va a controlar más los laudos de oficio. Agosto del año pasado. Y estableció que si un trabajador está fuera de caja, ahora tiene la mitad del plazo para reclamar que el que tenía antes de agosto del año pasado. Y en octubre del año pasado se votó que si una empresa te falsifica documentación y te estafa, ahora va a pagar la mitad de la multa que pagaba antes. O sea, no es en cualquier contexto. Tenemos que mirar el contexto. Lo de la debilidad de la educación pública es en un contexto inocuo, no, es un contexto donde se recortó la inversión en educación, se recortaron las becas, se recortó la inversión en ciencia y tecnología, se cerraron cupos, se cerraron grupos, se golpeó la formación básica profesional. O sea, solamente de Uruguay Estudia se recortaron 9.000 becas. Esto de la beca de formación en educación que irían a parar a las universidades privadas. Bueno, en el mismo contexto en que recortaste 9.000 becas, de Uruguay Estudia para los estudiantes más pobres. Entonces nos ayuda a entender la LUC. No está el recorte de becas en el referéndum directamente, pero nos ayuda a entender la política. Miren, del año 85 al año 2004, Colonización compró 1.400 hectáreas por año. Del 2005 al 2019 pasó a comprar 10.000 hectáreas por año. Ahora hace 2 años que no compra una hectárea Colonización. Una. Pero cuando discutimos, ¿a quién le viene bien esto? A los más grandes, porque si no tiene que poner la tierra, ofrecerse la primera colonización, como dice la ley, porque no compra, es más fácil la especulación en el sector agropecuario. Es en ese contexto que estamos discutiendo la LUC. Es un segundo elemento que nos ayuda fuertemente a desarrollar las ideas de por qué tiene que ver con las medidas alrededor. Un tercer argumento es la LUC original, que nadie se acuerda. Pero hay que reflotar la LUC original. Porque, a ver, la LUC que vamos a pasar al referéndum restringe el derecho de huelga, recorta, le da facultades a la empresa a sustituir al huelguista por un trabajador ajeno y eso se debilita el reclamo. La LUC original prohibía la huelga, la prohibía, textual, no está permitida la huelga que perturbe. Yo quiero saber qué huelga no perturba. Que alguien diga, mira, echaron 5 compañeros. Señor empresario, ¿qué día puedo hacer una huelga que usted no le perturbe? No existe. O sea, el texto original, que alguien lo escribió, porque esto va en una dirección y tenemos que tratar de discutir el alma de los hechos. Decimos, vivienda, es una salvajada, 4 meses y medio de multa por demorar un día o una semana en entregar la vivienda cuando terminó el contrato. LUC original, 11 meses y medio de multa por demorar un día o una semana en entregar la vivienda cuando terminó el contrato. O sea, quedabas en el tren hasta tu nieto. Alguien lo escribió. Seguridad, LUC original. Decimos, qué mal esto que te puedan tener detenido 4 horas sin avisar al fiscal. Andás regalado. Si te maltratan, la quedás. LUC original, 24 horas detenido por ser testigo de un hecho con apariencia delictiva. 24 horas incomunicado. LUC original, alguien la escribió. LUC original, Antel obligaba a darle su infraestructura a Claro y a Movistar. Pero es de loco. O sea, la empresa pública que compite contra las otras obligada es como que un bolero deje pasar los tiros en el arco. Repito, si no fuera que el presidente Antel era antes de gerente de Movistar, el actual, y la Eusebia Caramendía de Claro, es como decía la Cristina de poner al perro a cuidar asado. LUC original, lo de los combustibles. Lo de los combustibles se explica solo, ¿no? Porque no hay nadie que pueda decir que bueno, el precio de paridad de importación nos iba
En 6 meses se aumentó 16 mangos el combustible. 16 mangos en 6 meses. Es locura. Pero el look original era entregar ANCAP. ¿Qué pasaba ahí, no? Armaba un equipo de expertos que dice que hubiera sido siempre más caro si no refináramos acá, ¿eh? Siempre más caro. Ellos armaron un equipo técnico y el informe está colgado en la página del Parlamento, pero todavía nadie ha querido opinar, discutir sobre el informe, porque sería pararse que lo que dijeron durante 30 años no es cierto. Entonces, yo creo que hay que rescatar algunos artículos de la LUC original que nos permiten entender hacia dónde va. Cuarto argumento. O sea, la LUC en sí mismo, el contexto de políticas en que se aplica la LUC ayuda a argumentar. La LUC original nos ayuda a entender en qué dirección van estas políticas. Y el cuarto contexto, que me parece importante, como línea argumental, es el conjunto de medidas que se postergaron porque hay referéndum. Se postergaron. O sea, todos sabemos que teníamos arriba de la mesa una ley de medios que le permite a 4 familias quedarse con todos los medios de Uruguay. Porque uno, a ver, critica a los medios de comunicación, ¿no? De decir, pero hay que ponerse, te toca el corazón y te ponen en el lugar de ellos y los entienden. Les ampliaron la posibilidad de tanda, un juicio que tenían perdido se los pagaron igual, le arman una ley de medios al dedillo para que se queden con todo, es evidente. O sea que no hay vuelta. O sea, como que el gobierno ha decidido ahí, pero bueno, se posterga. Y se posterga la reforma de la seguridad social, que venía a marcha camión para votarse el año pasado. Y que hay un texto, que está bueno para el invierno porque hace calentar un muerto, con recomendaciones tales como bajar las prestaciones para las personas con discapacidad. Durísimo, trabajar más años, aportar más años para jubilarte con menos, pero maravillosa reforma a la seguridad social, que no se votó porque se llegó a la firma, pero que todos sabemos que si no queremos que se vote hay que votar rosado, porque de una forma también da una señal ahí, no hay vuelta. Lo mismo que con la libertad a los peores crímenes de lesa humanidad, hay un conjunto de medidas que se postergaron, el aumento del combustible, el seguro paro para el sitio que lo tiraban para afuera, salió este año, y unos meses más vamos a dar los jornales solidarios, y la partida del miedo vamos a meter hasta marzo, todo hasta marzo. Hasta marzo es como la Cenicienta. ¿Ves la Cenicienta? Que hasta las 12 tenía un caballo, y tenía una carroza, y tenía un vestido pero espectacular. Pero hay que explicarle a la gente que el 27 de marzo son las 12. Y ya allí te va a encontrar que tiene un zapallo, los ratoncitos y vestido araca. Y entender esto, compañero, no le estamos mintiendo a nadie. Alcanza con el texto de la LUC para votar en contra. Y hay que ser riguroso. Ir a fondo de por qué cada artículo un debate de ideas. Salvo que seas un reaccionario que le importe una medida autoritaria. Salvo que seas un represor que te viene bárbaro, o sea, una patronal que quiere pulverizar y odia a los sindicatos. O que odie lo público. Salvo que esté ganado por esas ideas. Y eso no es la mayoría del Uruguay. Y no es la mayoría teniendo que tener cabeza amplia de llegarle a amplísimos sectores de blanco colorado. Que no nos interesa que voten al frente. Nos interesa ahora que voten rosado. No se trata ahora de adelantar tiempo. Hoy es el tiempo de un debate ciudadano. Tiene que ser amplio. Porque el mensaje que se da, si no, es un mensaje muy peligroso. Muy peligroso. De que el pueblo uruguayo quiere reprimir a los trabajadores cuando se organizan y reclaman, de que el pueblo uruguayo no le importa la participación de la educación, de que el pueblo uruguayo no le importan las empresas públicas, de que el pueblo uruguayo entiende que el mercado resuelve todo. Entonces tenemos un debate precioso para dar, y sabemos cómo se gana. Se gana por abajo, como se lograron las firmas. Se gana con pequeñas reuniones en casa familia, invitando a 2 o 3 personas que sepamos que tienen dudas y conversar para que se despejen las dudas, porque se ha dicho cualquier cosa. Que defiende violadores, que defiende narcotraficantes, que esto, que Stalin aparece, digo, que quieres volver loco. Se ha hecho cualquier cosa en torno a la campaña. Y nosotros nos merecemos un debate riguroso, profundo, sin darnos manija, pero sí apasionándonos. ¿Por qué? Porque nos duelen las desigualdades. Y porque esta campaña nace reivindicando derechos, de que hay una hermosísima tradición, que las cosas que se conquistaron con lucha, que costaron mucho sacrificio, se tienen que defender con lucha. Hoy el pueblo uruguayo está a 8 semanas
y una consulta democrática donde precisamos una respuesta popular profunda para eso. Mucha amplitud, mucho sacrificio, mucha militancia. Y bueno, compañeros y compañeras, a darnos un enorme abrazo ese 27 de noviembre. Salud. Bueno, ahorita hablando de preguntas, vamos a pedir que sean lo más resumidos posibles, así podemos matar la mayoría que anotó. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago? ¿Paso el micrófono? Eso que se oye, no sé si algún ¿Será? momento. Sí. No se oye por el Zoom, hay que pasar el micrófono. Pasar a la persona que ríe. Yo tengo una pregunta del chat. La pregunta del chat es... Todas juntas las preguntas. Se requiere de proceso judicial para... No se oye, Marga. Bueno, y se requiere de proceso judicial para realizar el desalojo. El desalojo 3. Yo hice la conclusión que saqué es que en los barrios más pobres, que tienen menos policía además, son los que no firman. Y es ahí donde hay que centrarse, porque no basta con ganar en Palermo y somos los mejores, tenemos que ganar el referéndum. Y es en los barrios pobres que no tienen calle, que todo pasto y rocas y verdes. Y fui con una mujer, 50 años de militancia, que le salían a gritar, ¡no firmo nada! Y ella empezaba a hablar despacito así y fue convenciendo y firmaba el tipo y la familia, uno tras otro, pero es en barrios pobres. Y acá no importa si en Palermo somos los mejores, no, lo que importa es ganar el referéndum. Hola, Cata. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que con lo de los alquileres sin garantía ha puesto a pobres contra pobres. Porque una de las cosas que se dice es que el pequeño propietario que tiene una propiedad y le alquila a otra persona más pobre que él, después, bueno, tiene que defender esa pequeña propiedad que tiene. Entonces, ¿qué le dirías a ese pequeño propietario que también es pobre? Mi pregunta más es una reflexión. Pertenezco a una generación que nos costó sangre, tortura, tantas cosas. Hay preguntas en el chat. En mi caso particular, yo ya perdí la moderación y la paciencia. Yo ya me cansé de demostrar lo que soy. Entonces quisiera saber dónde lo puedo encontrar. Porque enfrentarme con gente que hoy por hoy aplaude el bestseller, que es el gobierno que tenemos, realmente saca lo peor de mí. Yo trabajé cuando las firmas de la ley de impunidad, pero teníamos al lado blancos y colorados que estaban con nosotros, eran uruguayos que sentían lo que estaba pasando. Hoy por hoy yo siento que somos nosotros contra un montón de gente que nos odia. Yo no sé si estoy porque estoy mal, porque estoy enferma, porque salí del sanatorio, pero por favor, ¿dónde se consigue esa tolerancia? Yo te admiro que vos puedas hablar, porque yo escucho a veces y me pararía la pastilla a la cabeza. Están sacando la agresión, lo peor de mí. No quiero. Entonces, milité toda mi vida. Inicié tantas cosas en mi vida de 72 años, imagínense. Pero no sé cómo hacerlo y no quiero dejar de hacerlo. Pero no sé cómo. Y no veo gente joven movilizada y no sé cómo convencerla. A los únicos que convenzo son mis nietos. No se ve gente joven. Pero la fuerza, nos falta fuerza en el comité. Los comités siguen aburriendo a venir a las reuniones de los comités para la gente joven. No venimos a aprender como veníamos en el 71 y en el 72. Entonces, ¿cómo se revierte todo esto? Porque esta batalla la tenemos que ganar el 27, pero tenemos que ganar la batalla en las elecciones también. Porque esto no se nos puede seguir yendo de las manos.
Que tengamos un pueblo que aplaude si se le moja la camiseta al presidente, o si la señora está linda vestida. Y que cosas que son injustificables. Si sigue siendo eliminada, discúlpenme. A ver. Me vino bien la pregunta porque me ayudó a completar lo de vivienda. Es peor que lo que dije hoy, porque también entre los problemas que tienen los cambios de vivienda es que te reducen el plazo para la defensa a apenas 6 días, cuando tenés un litigio. Para la familia que tiene un litigio con el dueño, se le va a recortar a 6 días. Salvo que tenga un abogado o posibilidad de pagarlo, si tiene que ir a un defensor de oficio. Supongamos que te alquilan la casa. Te alquilan la casa, claro, que es la casa, y resulta que a la primera lluvia llueve más que adentro que afuera. Y tuviste que gastar un montón de plata en arreglar la casa, en impermeabilizar, poner una zona asfáltica, armar el coche, y el dueño no te acepta eso como parte de pago. Decide pasarte por arriba. El plazo que tenés para una defensa, para que no te desalojen por falta de pago, es un plazo mucho más corto que en la ley anterior. Y además de un plazo mucho más corto, no se admite el pago parcial. Es otra cosa que me faltó decir hoy, porque es fea por el lado que la mires, el nuevo régimen de alquileres. O sea, si dijiste, gasté era 15, gasté 10 en arreglarla, acá están 5, es como que no hubieras pagado nada. El proceso judicial no solamente tiene plazos muy, muy breves, porque tiene la estructura moratoria, que es lo que se establece la forma más acelerada, sino que la intimación para la mora, que antes era judicial, ahora se puede hacer por telegrama, no precisa, con el nuevo régimen, que sea judicial, sino que alcanza con que sea telegrama colacionado para que ya quede moroso y con la deuda del 60%. Entonces los plazos son feroces. Y tiene esos 5 días el juez y para afuera, no tiene otra posibilidad el juez que desalojarte. La segunda pregunta, voy a la tercera porque tiene que ver con esto. Sí, hay una parte de los propietarios que son pobres y tenemos que dirigirnos a ellos también. Yo igual digo, no se defiende al propietario pobre con un incremento de un 60% por 3 días de retraso. Eso es usura. Y no se defiende al propietario pobre con una multa de 4 meses y medio de valor del arriendo por una semana que entregues tarde la casa. No estás defendiendo al propietario. Eso es usura. Yo sí creo que se defienda al propietario si amplías los sistemas de garantía. Y ahí sí tenemos una discusión para hacer. Si generás una política de subsidio al alquiler a los sectores que quedaron sin trabajo o con dificultades, ahí estás defendiendo al propietario. Ahora, iniciativas de esas tenés que tomarlas, sobre todo cuando tenés sectores populares. Esta no es una ley que defienda al propietario pobre, es una ley que mercantiliza de manera feroz un derecho. Creo que es el enfoque que tenemos que dar. Hay otros instrumentos de regulación y participación garantistas que en todo caso hay que profundizar. Es por otro lado la respuesta, no por este lado. Hay que hacer campaña en todos lados. Yo sí creo que en los sectores populares es donde más fácilmente podemos instalar en los barrios más de la periferia, en reuniones casa familia nos ha pasado, que a veces despejás una duda de la vecina que te dice, yo voy a votar en blanco por el registro de violadores, que apenas le decís que eso no está en la luz, no obstante lo que van a impugnar, gana pastelón. Muchas veces que algún elemento de eso solo nos ayuda a ganar. Claro, pero eso hay que organizarlo. Hay que organizarlo. Y la pérdida de presencia organizada en el territorio es nuestro problema. Yo acá voy a polemizar en el siguiente sentido. No hay pueblo atrasado. En todo caso, somos las fuerzas sociales que estamos atrasadas en haber dado un debate de ideas para generar niveles de conciencia un escalón más arriba. Porque no se genera sola. Las transformaciones políticas sociales se militan, se organizan y se luchan. Y como durante un tiempo largo adormecimos esa tarea, que es la principal, de organizar desde el pie, trabajo, acumulación de conciencia social y política, la crítica es una autocrítica. Cuando criticamos a nuestro pueblo nos tenemos que autocriticar. Yo lo permito a los sindicatos. Pues si va al trabajador que no va a la movilización, preguntémonos por qué no llegamos más veces. ¿Por qué no estamos convenciendo? ¿Cuánto más tenemos que redoblar? Porque si no, siendo que nos pueden angustiar alguna respuesta, también es cómodo. Y la tarea que viene no es cómoda porque no vamos a tener a los medios masivos de comunicación, el poder económico, una cultura instalada del miedo
que se comunica más fácil que la de la información. Ahora, era fácil ganar la baja a la imputabilidad cuando nos ponían de mañana, de tarde y de noche el crimen de la pasiva y va, y manija, y va, y crónica roja. Yo recuerdo que había una parte de nuestras compañeras y compañeros que estaba casi para tirar la toalla. Y hubo un conjunto colectivo jóvenes que desde el pie y sindicatos que se pusieron en la campaña al hombro y salieron a dar batalla y a luchar por la subjetividad y después se ganó. O sea, no, era fácil la juntada de firmas, compañeros y compañeras, en medio de una pandemia, en 6 meses, una ley difícil, sin que nos dieran posibilidad de debate, sin que nos dieran la cadena, sin un mango. Acordémonos hasta el altura del año pasado. Yo a veces coloco como anécdota 29 de diciembre del año pasado, porque me llamaron mis compañeros del Zucca para insultarme. Porque en realidad el Frente le había pedido al PCNT si le pagaba las almohadillas, porque si no, no salía. Y el PCNT había pagado el primer millón de papeleta, dijo, no puedo pagar las almohadillas, la verdad. Y me avergonzó, pero en muchos lugares las almohadillas se las pagaron los militantes para salir a juntar porque estamos desesperados. Y estuvimos enero y febrero sin un volante, poniendo la cara. Entonces, si logramos eso, compañeros, no es que aprendimos qué es lo principal que hay que hacer para ganar ahora. ¿Dónde está el secreto? No busquemos ninguna salvación ajena a nosotros mismos. En esta campaña artiguista, nada podemos esperar si no es nuestro. Y la victoria, compañeros y compañeras, tiene al pueblo por raíz. Merece la historia de lucha del pueblo uruguayo estas 8 semanas, ponerlas en el calendario y que cada día pensemos qué podemos hacer organizadamente para llegar a esa parte del pueblo uruguayo que es ancha, que son un montón, que todavía no tiene idea de qué votar, nos pasan las barreras séptimo en aire puro, y mucha gente todavía no tiene ni idea de qué es esto. Y apenas explicamos un poco, convencemos, pero también hay que salir a veces de la cueva y pensar que afuera se juega un partido que nos va a sentir orgullosos como nos sentimos orgullosos y emocionados el 8 de julio cuando entregamos las 700.000 rublos. Compañeros y compañeras, bueno, ojalá haya servido, pero vamos a estar a la disposición, ustedes saben, y ustedes fueron los que lograron esta hazaña maravillosa. Arriba. Dale. Arriba, ¿cómo me la pasás? ¿Qué hace, amigo? Bueno, no estoy. Ya tenemos tarea.